La Fundación Nuestro Oxígeno está presentando Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Así fue mi padre. Es una obra gigante, maravillosa, que José Alfredo Jiménez Medel está invitando a todos ustedes, queridos y amables oyentes, para que conozcan a José Alfredo Jiménez, este gran autor mexicano con el cual hemos interpretado bellísimas, pero bellísimas canciones. El Rey, Si nos dejan y muchas otras más. Gracias. La araña, estás tejiendo la red. Bueno, tantas otras que interpretaron voces femeninas, voces masculinas a través de todos los tiempos. José Alfredo, quisiera preguntarle sobre cómo hacía José Alfredo Jiménez las canciones. Se dice que no tocaba ningún instrumento, que no estudió música, pero dicho por los expertos, un gran escritor porque escribía justamente con generosidad y con palabras de sinceridad. Era metafórico, melodista. ¿Cómo hacía tu papá las canciones? Bueno, Carlos, esa pregunta y muchas más se van a contestar este sábado 22 de noviembre en el Teatro Cafam, porque la única persona que tiene toda la autoridad para desmitificar el mito, la leyenda dice, es que José Alfredo componía de chiflidito, las tarareaba. Bueno, la única persona que tiene la autoridad para contestar eso es el maestro Rubén Fuentes, en paz descanse. Y yo sé que tal vez algunos de los radioescuchas podrán decir, ¿y quién es Rubén Fuentes? Bueno, el sábado 22 van a saber quién fue Rubén Fuentes y cómo era ese proceso, cómo le transmitía a mi padre la música a Rubén Fuentes, porque sí tiene una peculiaridad, pero ese es uno de los mitos precisamente que develamos en el show, contado directamente por quien trabajó toda la obra de mi padre. Y es impresionante conocer quién fue Rubén Fuentes, que fue una pieza fundamental en la carrera no solo de José Alfredo Jiménez, fue una pieza fundamental en las carreras de ídolos mexicanos como Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, Amalia Mendoza, Lucha Villa. Realmente el sonido del mariachi, como lo conocemos hoy en día, se le debe a Rubén Fuentes. Imagínate el personaje del que estamos hablando, ¿no? Cuando la gente me dice, oye, Rubén Fuentes trabajó con tu papá, yo les digo, no. Mi papá tuvo la suerte de encontrarse en la vida con el maestro Rubén Fuentes y juntos crearon algo maravilloso de lo que estamos hablando hasta el día de hoy. Pero vamos a dar respuesta a esas preguntas que es precisamente lo que te decía Carlos, que la idea del show es develar esos mitos, contestar lo que la gente, ¿por qué hizo esta canción? ¿A quién le escribió tal o cual canción? ¿Quiénes son los hijos de José Alfredo Jiménez? ¿Quiénes fueron sus amores? Todo eso se va contestando en el espectáculo con las evidencias, porque incluso mi propio padre, el sábado 22 de noviembre en el Teatro Cafam, mi propio padre dará testimonio de sí mismo con cosas inéditas que nunca antes habíamos compartido la familia con la gente. Pero lo hacemos porque José Alfredo Jiménez no le pertenece a la familia, no le pertenece a los hijos, le pertenece a ustedes que lo siguen cantando, queriendo y recordando. Una bella canción en uno de sus viajes de José Alfredo Jiménez a Bogotá, que llenó la media torta y también escribió en una servilleta una de sus canciones, que es una oración. José Alfredo, definitivamente quien la escucha y la interprete, una canción dedicada a Colombia, definitivamente en su corazón. Colombia, 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 me voy a llevar tu cariño. Lo quiero prendido en el alma, como aquel juguete que tuve de niño. Me quiero llevar para siempre tu cielo, tu sol y tu aprecio, un pueblo colgado en mi cuello como una esmeralda que no tenga precio. Qué triste tener que dejarte, no sé si podré regresar. Yo no soy el dueño de esta vida mía.
déjame que vuelva, Señor de Monserrate. Así es, corría el año de 1970, octubre de 1970, cuando mi papá estuvo aquí en Bogotá con motivo de una contratación. Todos esos detalles se van a ver en el show y sobre todo las evidencias, Carlos, que es lo que te digo, a mí lo que me gusta es poderle mostrar a la gente las evidencias. No es un dicho, no es un mito, no es una leyenda de que dicen que José Alfredo por allí escribió. No, 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 aquí está el documento y aquí están las pruebas. Como tú bien dices, mi papá hizo la presentación de la media torta, que es impresionante ver las fotografías porque no alcanzas a ver dónde termina la gente. Se ve dónde termina la media torta y la gente sigue mucho más atrás. Es un mar de gente el que estuvo ahí y mi papá, pues yo creo que estoy convencido que por ese cariño que le dio Colombia a mi papá, por ese amor que le demostraron, lo inspiró para escribirles una canción que acaba siendo precisamente una plegaria envuelta en versos. Y por supuesto que la vamos a compartir, la historia, cómo llega esta canción a la vida de mi padre, en qué circunstancias, en qué momento la escribe y cómo llega ahora al pueblo de Colombia. José Alfredo, hablemos ahora de alguna anécdota que nos pueda compartir que la mayoría de la gente no conoce, pero que muestra quién era José Alfredo como persona. Y también cómo vivió su padre ese proceso creativo. ¿Usted recuerda tal vez algunos rituales que él tuviese o tiempos especiales, lugares favoritos para escribir? Fíjate que a ese respecto lo hablé varias veces con el maestro Rubén Fuentes y lo que él me dice, tu papá era un autor vivencial. No era alguien que dijera, no, me tengo que ir al campo y me voy al rancho a encerrarme porque necesito escribir, no me hagan ruido, cierra las cortinas, nada. Mi papá, en el momento que le venía la idea, la motivación, la inspiración, él tomaba lo que fuera, que podía ser desde una libreta, una hoja de papel suelta, una servilleta en un restaurante para poder apuntar la idea, porque tú sabes que a veces se te ocurre algo y si no lo apuntas, no tomas nota en el momento, se te olvida. Entonces, mi papá era en el momento que le llegara la inspiración, dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y se ponía a escribir. Como ser humano, es una pregunta que yo le he hecho a todos y cada uno de los personajes con los que yo he hablado, y todos coinciden en que él era una persona muy generosa, muy desprendida de lo material, que reafirma lo que él dice en su última canción, la de Gracias. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro, pero todo lo aviento, porque quiero morir como muere mi pueblo. Él era así, desprendido totalmente. Yo le pregunto a Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido por todos como Juan Gabriel, que también conoció a mi padre, y le digo, bueno, Alberto, así le decía yo a Juan Gabriel, Alberto, al margen del artista, del ídolo, del gran autor, ¿cómo percibías a José Alfredo Jiménez? ¿Cómo era para ti José Alfredo Jiménez? Y me dice Alberto, mira, se me enchina la piel. ¿Qué te puedo decir de tu padre si a mí tu papá me dio de comer y me dio un techo? Imagina, siendo Juan Gabriel quien es y como lo recordamos, ¿no? Tuve una experiencia con una persona dueña del diario El Mañana, un diario muy importante en el norte de México, en lo que es Reynosa, Tamaulipas, Miguel Alemán, Laredo, que es frontera con los Estados Unidos, porque el hijo de la señora Ninfa Cantú, que es de las dueñas de ese diario, y ahora mi amigo también, Ramón Cantú, él es muy fan de mi papá. Y cuando yo empecé con este proyecto, me acerqué a mi amigo Ramón para decirle si el periódico podía ayudarnos con algún tipo de patrocinio para la creación del espectáculo. Y me dijo, ya hablé con mi mamá y quiere conocerte y quiere hablar contigo. Cuando llegué con la señora Ninfa, la señora lo primero que me dijo, estás idéntico a tu padre. Es lo primero que me dijo. Y me dice, te voy a contar una historia. Yo conocí a tu padre porque lo contratamos para que viniera a cantar a dos eventos en Reynosa y en Laredo, eventos que el periódico organizaba a beneficio de las madres solteras. Se hizo la contratación, se le mandó el anticipo a tu papá llegó muy puntual, muy formal, y antes de que saliera a su presentación, como se estila a los artistas, se le liquidó, se le pagó la parte que le faltaba, el otro 50%, y yo le entregué en su mano un cheque,
Salió, hizo su presentación maravillosa, pero al término del show me mandó llamar tu papá. Me dijo, señora Ninfa, le quiero devolver este cheque. Y yo le dije, ¿hay algún problema, señor José Alfredo? ¿Usted prefiere que le pague en pesos, en efectivo, o quiere dólares? Y me dice tu padre, no, 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 se lo estoy devolviendo porque me acabo de enterar que usted hace este evento a beneficio de las madres solteras. Bueno, es algo que hacemos aquí en el periódico, pero es una cosa de nosotros y pues obviamente está contemplado traer un artista. No, 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 no. Si usted no le está cobrando a la gente y es para el beneficio, yo no le voy a cobrar. Es mi contribución para ustedes. Oye, José Alfredo, gracias, que uno déjeme traer al fotógrafo, vamos a hacer una nota. No, 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 no. Por favor, yo no quiero que le diga nada a nadie. Esto es entre usted y yo. Muchas gracias. ¿Sabías esa historia? Me dice la señora Leifa. Le digo, no, la verdad, nunca lo supimos en la familia. Ese era tu padre. Dime qué quieres, qué necesitas, cómo te ayudamos. Fíjate cómo es la vida, que un detalle que mi papá tuvo hace muchísimos años, en ese momento a esa persona la vida le dio la oportunidad de devolverlo, como Juan Gabriel. Cuando yo hablé con él, que déjame decirte que Juan Gabriel vivió en mi casa cuando yo era un niño, y cuando yo lo entrevisté, que tengo 6 horas grabadas con Juan Gabriel, yo al principio llegué y le dije, Alberto, yo no sabía si me iba a dar 5 minutos, 10 minutos o una hora, no sabía. Yo ya llevaba una serie de preguntas, obviamente relacionadas con mi padre, que era lo que me interesaba que él me platicara y lo que yo quería grabar. Y le digo a Juan Gabriel antes de empezar la entrevista, Alberto, mira, aquí apunté una serie de preguntas, chécalas, si alguna no te gusta, no te parece, no quieres hablar de ese tema, la omitimos, ¿verdad? No pasa nada. Agarró la hoja, la vio y me dijo, te voy a contestar como me contestó tu padre allá en 1972 en su pueblo en Dolores Hidalgo, porque tu papá me invitó a su homenaje. Digo, sí, yo lo sé, yo tengo el póster donde estás tú en ese programa. Y me dice, cuando yo llegué a Dolores Hidalgo, yo llegué y así como tú traía un papel, bueno, no tan bonito de computadora como tú dices, yo traía un papel apuntado a mano donde apunté unas canciones y le dije a tu papá, mire, señor José Alfredo, porque yo iba a cantar primero. Obviamente tu papá era el del homenaje y tu papá iba a cerrar la actuación, ¿verdad? Entonces yo llegué y le dije, mire, señor José Alfredo, aquí apunto unas canciones. Yo me sé todas las de usted. La que usted me diga, yo la puedo cantar. Pero aquí apunté unas para que usted me diga cuál me permite cantar. Tu papá agarró el papel, lo vio así de reojo. Canta lo que tú quieras. De la misma manera que tu padre me dijo, canta lo que tú quieras, hoy te digo yo a ti, pregúntame lo que tú quieras. Fíjate qué bonito. Entonces creo que ese tipo de cosas son las que hablan de mi papá. Y como yo le digo a la gente, ¿qué tipo de ser humano fue? Le digo, pues mira, a la gente le sorprende que yo haya podido hablar con Facundo Cabral, con Alberto Cortés, con Rafael, con Juan Gabriel, con Vicente Fernández, y no lo logré yo, lo logró mi papá. Mi papá fue el que me abrió la puerta con ellos. Y yo te puedo asegurar que tuvo que haber sido una gran persona, una buena persona, porque si ellos guardaran un mal recuerdo de mi papá, ni la llamada me contestan. Esa es una realidad. Y sin embargo, todos siempre han sido prestos a atenderme, a recibirme, a hablar. Y cuando la gente escucha en el show de Así fue mi padre los testimonios de estos personajes, no pareciera que nos están hablando de algo que pasó hace 50, 60 años o más. Pareciera que me están hablando de la semana pasada, este fin de semana, ayer estuve con tu papá. Así es la sensación y es lo que la gente percibe en el espectáculo. Creo que eso es un poquito de lo que te puedo decir cómo era mi papá, pero este sábado 22 en el Teatro Cafam, la gente va a descubrir mucho más de cómo fue José Alfredo Jiménez el ser humano, el amigo, el hermano, el compañero, el padre. Tu papá nos conectó contigo y tú nos conectas con tu papá. Definitivamente las canciones, que son muchísimas, Un mundo raro, Qué bonito amor, Ella, La noche de mi mal, Cuando sale la luna, Muy despacito, Si tú también te vas, Serenata sin luna, El hijo del pueblo, El jinete, Corazón, corazón, Alma de acero, Camino de Guanajuato, Serenata huasteca, Cuatro caminos, La luz de los cucuyos, Llegando a ti, Tú y la mentira, Vámonos, paloma querida. Bueno, infinidad de canciones que escuchamos y que muchas veces desconocemos que son de José Alfredo Jiménez, como mucha gente sí lo sabe. Y hoy hay que recordar a este gran autor
a este gran hombre y lo estamos haciendo a través de un gran hombre también, su hijo, José Alfredo Jiménez Medel. Por lo tanto, gracias José Alfredo por estar con nosotros hoy. Esperamos que como todas las veces que se presenta el show, Así fue mi padre, este del 22 de noviembre en el Teatro Cafán, recuérdanos nuevamente la hora, esa cita con José Alfredo Jiménez en persona, en alma, en emoción, en música, en todas las cosas bellas que ha transmitido este artista para todas las generaciones. Yo, personalmente, me declaro José Alfredista de corazón y espero tenerte aquí muchas veces en este programa de radio. Quiero también agradecer tu caballerosidad, tu sencillez, tu amabilidad que siempre has tenido para con nosotros desde que nos conocimos. Carlos, al contrario, estoy muy agradecido por el espacio, por el tiempo, por las referencias de mi papá. Y ahora sí no tienes pretexto, Carlos, ahora sí ya sabes bien la hora, no puedes faltar el sábado, ahí te voy a ver para darnos un abrazo. Estoy en México, en Guadalajara, en la tierra del mariachi, y tú estás en Bogotá. Tú estás en mi país, yo estoy en tu país. Pero mira, pronto vamos a estar nuevamente en México y yo te estaré mandando las invitaciones de las presentaciones para que nos acompañes y puedas vivir la experiencia. Pero sí, efectivamente, esta semana que ya estoy aquí en Bogotá, que como siempre, las veces que he venido me recibe de una manera muy bonito, he hecho muy buenos amigos, gente muy linda, gente muy cálida. Hacerles, reiterarles la invitación, es único día, este sábado 22 de noviembre en el Teatro Cafán, vamos a tener 2 funciones, 5 y 8 de la noche, los boletos en taquilla y en tuboleta.com. En escena me acompaña el mejor mariachi de Colombia, que es el de mi amigo Ricardo Torres. En la voz femenina, Mirna Lozano y su servidor, los vamos a hacer viajar con nosotros en una serie de emociones, de alegría, de melancolía, de nostalgia, de emoción, y el destino final para cada asistente al show será reencontrarse con su propio padre. Esa es la promesa que les hago hoy a través de sus micrófonos, de que cada espectador va a tener una experiencia personal con su propio padre a través de la historia que les vamos a cantar y a contar este sábado 22 en el Teatro Cafán. Tuve la oportunidad de conocer a Mirla Lozano hace 2 años en Garibaldi y de verdad que tremenda voz, tremenda voz. Y háblanos un poco también de tu sobrino que tiene la misma voz de José Alfredo Jiménez. Sí, Luis Alfredo Jiménez, el nieto del rey, como es su nombre artístico, participa en el show. En esta ocasión no viene Luis Alfredo por compromisos previos de trabajo, pero él también forma parte del espectáculo y pues muy contento porque imagínate, él tiene un color de voz muy parecido al de mi padre y eso pues obviamente también a los josalfredistas lo reciben con mucho cariño, con mucho aprecio, porque volvemos a lo mismo, la nostalgia, ¿no? Y no es alguien que imite a mi papá, él no pretende, es más, cuando yo le digo a Luis, a ver, trata de cantar como tu abuelo, no le sale. Yo digo, no, Luis, canta naturalito, naturalito. Y es algo genético, ¿no? Y lo bonito para los espectadores es que no están viendo a un imitador, a alguien que pretende, es la sangre de mi padre, como yo lo he dicho muchas veces, es escuchar las canciones de mi padre en su propia sangre a través de la interpretación y de la voz de mi sobrino Luis Alfredo Jiménez. Síganlo en sus redes. Él viene a Bucaramanga este 4 de diciembre, se va a presentar en Bucaramanga, un show de él como intérprete, y ahí va a estar. Entonces a toda la gente que nos esté escuchando en Bucaramanga van a tener la oportunidad de escuchar y de ver a Luis Alfredo Jiménez, el nieto del rey, en esa ciudad. Y aquí en Bogotá, pues voy a estar yo, su servidor, José Alfredo Jiménez Medel, presentando el espectáculo Así fue mi padre, acompañado del mariachi de Ricardo Torres, Mirna Lozano y todos los artistas que forman parte de Así fue mi padre, donde van a ver testimonios que nos van a sorprender, como a Vicente Fernández, como a Armando Manzanero, a Juan Gabriel, a César Costa, el papá soltero más famoso de Latinoamérica, e incluso el testimonio de un astronauta. Y yo sé que muchos dirán, ¿qué tiene que ver un astronauta con tu papá? Tienen que ver la historia. Es José Hernández, que de hecho está su película en las plataformas de, ya sabes, Netflix, HBO, y es una historia de vida impresionante y creo que es una inspiración para todos los que somos hispanoparlantes
que somos latinoamericanos, porque es una historia de vida, la de José Hernández, muy interesante. Se llama A Millones de Kilómetros su película, vale la pena verla. Y él también tiene una historia con la música de mi padre y lo tienen que descubrir este próximo sábado 22 en el Teatro Cafam. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Muchos éxitos, José Alfredo, lo mejor de lo mejor. Te enviamos un fuerte abrazo, aplausos también para tu padre en el cielo, donde se encuentre. Y aquí están las canciones, están en nuestros corazones, están en nuestros sentimientos, están en nuestro gusto musical. Suenan todos los días en todas las ciudades de Colombia, en el Perú. Justamente Tania Libertad dice que cuando estaba pequeña pensaba que José Alfredo Jiménez era peruano, porque se escuchaba tanto que decía, este debe ser un autor de aquí, de ya grandecita, pues se dio cuenta que era tu padre y un autor, el más grande autor mexicano del siglo XX. Claro, y termina diciéndome Tania Libertad, ya después me di cuenta que no era de aquí del Perú, que tu papá era de todos lados, porque tu papá es universal. Qué bonito, y gran amiga Tania Libertad, que radica en México, que le ha dedicado 3 discos a mi papá, y con una voz impresionante, un talento, y lo mismo, o sea, un cariño muy grande hacia mi padre. Y acabo de estar con el maestro Enrique Bunbury en Miami, porque fíjate, Carlos, que mencionarles, y queda un poquito de tiempo, que el pasado 16 de octubre recibí un premio a nombre de mi padre muy importante por la Musa Award, que reconoce el talento y la trayectoria de los autores latinoamericanos. Allí honraron a Andrés, el autor de La Bicicleta, autor colombiano, ese gran éxito en la voz de los gigantes de Colombia, Shakira y Carlos Vives. Homenajearon a Jorge Luis Piloto, autor del tema de Yo no sé mañana, por decirte algo, a Lalo Schifrin de Argentina, que es el compositor del tema instrumental de Misión Imposible. Imagínate el nivel, ¿no? Y a mi papá reconocen su canción del Rey como la canción ranchera de todos los tiempos, una canción que ni siquiera querían que mi papá la grabara en su momento. Y van a conocer la historia y vamos a presentar el testimonio este sábado 22 en el Cafam. Pero ahí tuve la oportunidad de coincidir con el maestro Enrique Bunbury, que también fue homenajeado y premiado, pero además él es un josalfredista de corazón y ya también va a formar parte de la familia de Así Fue Mi Padre próximamente. Pero envío un saludo para Colombia, que lo vamos a transmitir, por supuesto, el sábado 22. Por lo mismo que yo te decía a ti, ya, Mariam, que día a día se siguen sumando los intérpretes de mi papá. Si tú me preguntaras cuánta gente ha cantado a tu padre, no tengo el dato, no tengo ni idea, y dudo mucho que alguien pudiera precisar cuántos intérpretes hay de la música de mi papá. Son incontables en todo el mundo. Yo les agradezco mucho el tiempo, la entrevista, el permitirme hacer la invitación con todo su auditorio. Marian, qué gusto conocerte, aunque sea por este medio, ya tendremos la oportunidad. Tú, si estás en Colombia, te espero el sábado 22 en el Teatro Cafam. Indícame qué función te queda más cómoda para vernos allá en el Teatro Cafam. José Alfredo, pues muchísimas gracias por la invitación, y hay canciones que no se cantan, se entregan. Gracias. Fue el último regalo de José Alfredo Jiménez al mundo, un susurro suave con el que, sin dramatismos ni despedidas rimbombantes, pues nos dejó escuchar su verdad más íntima. De veras, muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Y a nuestros oyentes también les agradecemos el habernos acompañado en este programa, y les recordamos también esta invitación abierta en el Teatro Cafam el 22 de noviembre. Las redes sociales de nuestro programa: Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.fundacionnuestrooxigeno.org, www.caliradio.co, TikTok Nuestro Oxígeno Oficial, grupo musical Nuestro Oxígeno Music en YouTube, y nuestro número de WhatsApp 316-830-6307. Que me quieran a mí y a todas mis canciones. La Fundación Nuestro Oxígeno presentó el anterior programa.